En Goya, Corrientes, el 31 de enero de 2019, próximamente al mediodía, 35 grados centígrados a la sombra. Les estoy mostrando una caja reductora aplicada en una S10 4x4, cuyo problema se manifiesta al hacer un ruido de engranajes como si desacoplara la caja de cambios, lo cual no es el problema. Voy a proceder a desarmar y a mostrarles el inconveniente en el interior de la caja reductora. Camioneta S10 2006 4x4, en la que está aplicada la caja reductora o de transferencia NP233.
Este es el reductor de velocidad. Este es solar de desplazamiento, horquilla, y los patines de plástico que debería llevar acá, en este caso se derritieron, completamente derretido por el rozamiento. Entonces, al no tener los patines de plástico que llenan el espacio que calzan la horquilla en el solar de desplazamiento, el solar de desplazamiento se mueve y produce un movimiento que desacopla en el eje de entrada. El eje de entrada es esta pieza que va adelante, que es el que engrana con la caja de velocidad y que es el que se introduce en esta parte. Al no tener los patines plásticos, esta pieza empieza a jugar y sale de su alojamiento. Desarmado lo que es reductor de velocidad, eje de entrada y solar de desplazamiento. Si ustedes tienen que cambiar estas dos piezas más la horquilla, casi que conviene comprar una caja reductora nueva. Para evitar gastos y en caso de que no se consiga esto, yo propongo soldar estas dos piezas y anular la horquilla, de tal modo que el solar de desplazamiento y el eje de entrada quedan fijos. Pero para soldar eso es necesario cortar los anillos donde se introduce la horquilla con los patines plásticos. ¿Por qué? Porque esta pieza, al estar soldada con el eje de entrada, es necesario que atraviese esta parte, debe atravesar el reductor de velocidad desde esta parte. Y como ustedes ven, no pasa. Esto debería quedar así: eje de entrada, reductor de velocidad y solar de desplazamiento soldado ahí. Para evitar que esta horquilla esté rozando de un modo permanente y si no va a tener ningún efecto, yo en otra caja la he cortado. Les mostraré seguidamente. He cortado la horquilla de tal modo que, quedando fijo eje de entrada y solar de desplazamiento, no se mueve, la transmisión ocurre normalmente en tracción simple y en tracción doble, pero al no poder moverse el solar de desplazamiento, el reductor de velocidad no funciona porque no puede hacer este movimiento. El solar de desplazamiento en tracción simple y baja funciona en esta posición. En el reductor de velocidad funciona en esa posición. Al quedar fijo, el reductor de velocidad deja de tener su efecto y solamente funciona con tracción simple y doble. A continuación voy a mostrarles el proceso de cortar los anillos, colocar el eje, soldar el solar de desplazamiento al eje de entrada y luego colocarlo en el reductor de velocidad. Al soldar estas dos piezas hay que tener la precaución de no dañar esta pista, porque en esta pista es donde el eje de entrada
fricciona con el reductor de velocidad que se ve en esta parte interior. Continuando con lo que había explicado, les muestro cómo quedó el eje de entrada y el solar de desplazamiento soldado y sin las alas, y el solar de desplazamiento sin modificar con el eje de entrada. La razón de cortarle las alas es porque en el engranaje reductor, si tuviera las alas no entraría. Esto funciona de esta manera. En este caso, el no modificado funciona así y el solar de desplazamiento ingresa de esta forma. Pero al estar soldado es necesario cortar las alas para que pueda entrar en los engranajes esto y sin destruir esta pieza. También es necesario cortar la horquilla. ¿Por qué? Por la razón de que al no tener efecto, si no se cortara y engranara y enganchara de algún modo en la pieza esta, rompería el motor eléctrico que acciona la alta, la baja y la doble tracción. Todo esto no es lo ideal hacer, pero es una alternativa en el caso de que no se consiga las piezas o de que no se tenga el dinero para comprar las horquillas, el solar de desplazamiento y el eje de entrada y los patines y alguna otra parte que se tenga que cambiar. En caso de no tener el dinero suficiente y no quedarse a pie, se puede hacer lo que he mostrado acá. Ahora voy a proceder al armado de la caja. Como dije anteriormente, he cortado la horquilla chica sin tocar la horquilla grande, que es la que se aprecia acá y es la que acciona la doble tracción. Acá se puede ver que está accionada la doble tracción porque al estar unido el movimiento de estos dos ejes, transmite el movimiento al diferencial delantero. El cardan delantero transmite el movimiento al diferencial delantero. Ahora, ustedes pueden ver el desplazamiento este. Ahí funciona en tracción simple. El eje delantero no mueve al trasero, el trasero tampoco mueve al delantero. Funciona tracción trasera y tracción delantera. Cuando se engrana, tracción integral y simple tracción. Lo único que no funciona es la tracción con reducción. El resto funciona igual.